La vista oral comenzará previsiblemente a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora. Shakira limitará al mínimo indispensable su presencia en el juicio por fraude fiscal que previsiblemente se celebrará a finales de este año en Barcelona. El tribunal permitirá a la cantante ausentarse de todas las sesiones del juicio, menos una. Solo tendrá que acudir personalmente el día que le toque declarar, como acusada, por el presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Como la sala prevé que haya señal institucional en directo, Shakira tendrá la posibilidad de seguir el transcurso de la vista oral desde su casa de Miami, donde permanece junto a sus hijos. La Fiscalía pide 8 años y 2 meses de cárcel para Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre real de la artista, por 6 delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014, además del pago de una multa de 23,7 millones. La ley prevé que los acusados que afrontan penas superiores a los 2 años de prisión estén presentes en el juicio. Pero hay cierto margen de maniobra. El magistrado José Manuel del Amo, que presidirá el tribunal y será el ponente de la sentencia, acepta que Shakira se ausente de la práctica totalidad de sesiones del juicio por sus compromisos profesionales y por haber fijado su residencia en Estados Unidos. El pasado jueves el magistrado convocó a las partes personadas en el caso, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los letrados de Shakira, Pau Molins y Miriam Company, a una comparecencia para organizar un juicio complejo que despertará un gran apetito mediático. Del Amo aceptó la petición de la defensa de que la cantante solo tenga que acudir 1 o 2 días al juicio en Barcelona, coincidiendo con su declaración, y le permitirá además que declare cuando más le convenga en función de su agenda. La cantante Shakira ha criticado los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros, según ha explicado en un comunicado. Su agencia de representación ha emitido dicho escrito en el que la colombiana denuncia haber sido perseguida por años en los que no pasó ni 60 días en España. Es por ello que confía en que se demuestre su inocencia tras el juicio. Shakira será juzgada por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. En septiembre, la jueza la envió a juicio por 6 presuntos delitos contra Hacienda y la Fiscalía pide condenarla a 8 años y 2 meses de prisión. En el escrito presentado a la instancia, la defensa de Shakira señala que para fundamentar las acusaciones, el organismo público ha requerido a diversos centros médicos de información de especial protección. Así afirman que Shakira no residió en España entre los años 2021 y 2014, objeto de litigio, sin llegar a superar los 183 días anuales con los que se consideraría legalmente residente fiscal. Fue ella quien decidió fijar voluntariamente su residencia en Barcelona en 2015, antes de que la agencia tributaria iniciara cualquier inspección sobre su actividad económica anterior. E insiste en que, aunque había iniciado la relación sentimental con el exdefensa azulgrana, visitaba Barcelona de forma esporádica y en ningún caso pasó en España más de la mitad del año, requisito que fija la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. La cantante asegura que no vivió de forma permanente en la capital catalana hasta finales de 2014, coincidiendo con la escolarización de su primer hijo, y recuerda que ha devuelto el dinero reclamado por Hacienda para cubrir una eventual responsabilidad civil. Shakira ha mantenido desde el principio su inocencia con firmeza. Tras la separación de Piqué y coincidiendo con la fase final de la investigación judicial, sus abogados exploraron la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía. Ambas partes trabajaron en un borrador. A cambio de admitir su culpa y pagar una abultada multa, la cantante veía reducida la pena de prisión, lo que ahuyentaba el riesgo de acabar entre rejas. Esa vía, sin embargo, se cerró con gran estruendo en verano de 2022. La artista acusó a la Fiscalía de intransigente y de utilizar medios indebidos para presionarla. Aunque la convicción sobre su inocencia no ha cambiado, sí lo han hecho sus circunstancias personales. Shakira reside ahora en Miami y pretende dejar atrás cuanto antes un proceso penal que, además de suponer una enorme exposición mediática, asocia a su etapa junto a Piqué, defensor de pelear hasta el final con la agencia tributaria y al que atribuyó, en su canción con Bizarrap, cierta responsabilidad en el proceso, me dejaste con la deuda en Hacienda. Aunque las relaciones con la Fiscalía quedaron tocadas, ni la defensa, que ha cambiado de manos, ni las acusaciones cierran la puerta a un pacto de última hora. No se ha dado por ahora, sin embargo, ningún paso en esa dirección. Si llegara el pacto, Shakira tendría que acudir de todos modos a la primera y única sesión de la vista para ratificarlo.